acelerar. No, ahí sí. Ay. Y ya, comenzamos. Ya. Buenos días, espero que estén bien. Muchas gracias por estar acá. Feliz día de los docentes, de los profesores. Próximamente, próximo año, ustedes ya lo serán, y bueno, ya lo son, ¿no? Pero en lo formal. Así que también les deseo felicidades por esta increíble trabajo, labor de formación, vocación que ustedes tienen. Bueno, hoy nos convoca, como habíamos dicho, de acuerdo al cronograma y de acuerdo a los pasos que tenemos que ir dando, el marco metodológico. El marco metodológico, que también es parte del documento que uno produce cuando investiga, ¿no? Como hemos descubierto, como hemos hablado reiteradamente, la investigación se traduce, se concreta de la manera más próxima en un texto, en un documento. Y este documento es es el depositario de las etapas que hay que declarar para validar la investigación. Y entre ellos ya hemos visto planteamiento del problema, ¿cierto? El marco metodológico, o sea, quiero decir el marco teórico, y ahora el marco metodológico. Como les decía, la investigación se concreta en un texto y se valida por medio de este, por medio de sus partes, de sus capítulos, de sus procesos. El marco metodológico en especial es el flanco que los expertos, los evaluadores de las investigaciones, en este caso para el trabajo de síntesis profesional, quienes vayan a evaluarlas, es el flanco donde ellos ponen el ojo para destruir la investigación. O sea, ahí es donde hay que tener mucho ojo, porque uno tiene que atenerse al rigor científico, que es lo que está pidiendo el marco metodológico, declarar los pasos que se realizaron para llevar a cabo la investigación. Entonces, ante eso, sería marco metodológico más la buena, correcta citación del formato APA, ¿cierto? Más la coherencia completa de la investigación, lo que le entrega la validez, el rigor científico al texto que nosotros producimos de nuestra investigación, ¿ya? Entonces, como una triada, ¿no? Una triada compuesta por la correcta citación y referenciación de el APA, ¿cierto? De las normas APA séptima edición, más, en esta triada, ¿cierto? Más el marco metodológico que declara los criterios, las decisiones metodológicas que se tomaron para llevar a cabo la investigación, más, y por último, ¿cierto? Si una triada, y por último, la organicidad, la coherencia, la cohesión de la investigación toda de acuerdo a los objetivos y, ¿cierto?, los supuestos hipotéticos y las preguntas que se levantaron en un inicio. Es ahí donde se hace el círculo virtuoso y se le entrega, ¿cierto?, se le confiere, adquiere la investigación, adquiere el rigor científico. ¿Ya? Entonces, es ahí la importancia del marco metodológico, y para esto he diseñado una guía que está detalladísima, ¿cierto? Según la estructura de lo que tiene que tener el apartado, el capítulo
del marco metodológico, ¿ya? Con sus respectivas referencias bibliográficas, ¿ya? Porque al igual que el planteamiento y el marco teórico, es necesario argumentar, referenciar las decisiones metodológicas que tomamos. Y para eso ya no citamos teoría o antecedentes, como lo hicimos en el marco teórico y en el planteamiento. Ahora citamos metodólogos, metodólogas, ¿cierto? Personas que en específico se han dedicado a establecer los parámetros, los criterios de la investigación. ¿Ya? Eso, hasta el momento, ¿alguna consulta? ¿Se entiende, Felipe? Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Profe, no tengo una consulta, pero resulta que, no sé cómo lo verán mis compañeras, pero yo veo que tiene abierto el PowerPoint y solo me aparece la primera diapositiva, que dice investigación educacional, Ah, sí, marco es que no ha metodológico. cambiado. Ah, no cambió. Ah, ok, ya, ya. Vale, no pensé que Era estaba como la pegado. introducción. Ah, ya, que como estaba hablando de las partes, dije, ah, a lo mejor se yo. No, sí, Ya. que ahora vamos a presentar la guía. Ah, ya, profe, De bacán. hecho, eso nos va a Gracias. llevar casi toda la clase, porque Ya. está en detalle extenso. Ah, Yo ya. ayer la subí a Classroom, Sí, y sí, vi el ahora link. podría compartirla por WhatsApp, para que ustedes también la tengan abierta en su computador o en su dispositivo, y vayamos como haciendo el ejercicio mientras yo la expongo, esta guía. Ustedes vayan también viéndola en su dispositivo, completándola desde ya, ¿cierto? Avanzando, ocupando el espacio que yo expongo la guía, para ustedes poder ir también completando, eh, por medio de la redacción, ideas. No es necesario que lo terminen, ¿cierto? Ir bosquejando la idea según las decisiones metodológicas. Les recomiendo eso, ¿no? Porque la clase de hoy está planteada así, como un taller. Entonces, en resultas de este taller, la semana del 25, ustedes tendrían que entregar su marco metodológico, ¿ya? Por lo que les recomiendo que este espacio, cuando yo me ponga a exponer la guía, ustedes tengan el Word abierto en sus computadores y vayan tomando las decisiones según lo que yo voy exponiendo, y también me puedan ir consultando al respecto, cosa de ir avanzando, ¿ya? Como recomendación. Ya. Entonces, hoy conocer definiciones y cuáles son las decisiones o los criterios metodológicos para redactar el marco metodológico. Decisiones, criterios, como ven, está con un guión, porque nosotros en nuestro marco metodológico tomamos decisiones respecto de criterios que pide la metodología, que solicita que se declaren en la metodología. Entonces, por eso está conjugado. Estas decisiones, muchas de ellas, ustedes ya las han tomado, porque ya hemos vivido el trabajo de campo, diseñaron sus instrumentos de recolección de información, definieron su muestra. Lo que hay que hacer ahora es llevarlo a la escritura, ¿cierto? Declararlo, declarar las decisiones que han tomado respecto de los criterios metodológicos que se solicitan en este marco metodológico, ¿cierto? Entonces, el itinerario es conocer las definiciones sobre el marco metodológico, luego vamos a profundizar en estas mediante la exposición de la guía, para finalizar con el taller, que es que ustedes, por eso les recomiendo que desde ya aprovechar este mismo espacio para que ustedes puedan avanzar. Entonces, mientras yo expongo, ustedes tener el archivo abierto y poder ir escribiendo, o al menos bosquejando, cosa que después no estén tan perdidos, ¿ya? Les recomiendo eso, como tomarse todo el espacio de la clase, aunque es principalmente expositiva por mi parte, para poder avanzar como a un modo de un taller. Ya, entonces hoy día partimos y esto se entrega el 25, luego de finalizar el taller se entrega. Entonces, lo ideal sería que ya llegaran el 25 con esto casi listo. Ocupamos el espacio de esa clase para afinar detalles y ustedes entregan. Entonces, ¿qué es el marco metodológico?
como buen diseño de clase y planificación, uno siempre tiene que considerar, y ustedes también, ¿cierto? Ya lo saben, la activación de conocimientos previos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué han oído hablar, han escuchado sobre el marco metodológico? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? ¿O nunca lo han escuchado? ¿Saben que era parte de una investigación? Eh, ¿A qué lo relacionan? Eso. ¿Quién, por favor, me acompaña con esa activación de conocimientos previos? Una palabra basta, no sé. Adelante. Tínense la piscina nomás. Sí, eso es Profe, la parte de activación. Mabel. buenos días. Tendrá que ver con toda la forma, o como dice el mismo título, método, que el investigador va empleando para poder analizar y comparar los resultados que obtuvo, ya sea comparándolos con otras investigaciones o en base a los objetivos específicos que tenía planteado desde la investigación o las preguntas guías, ¿puede ser así? Exacto, exacto. Eso es, ¿no? Las decisiones que hemos tomado, el declarar el cómo, como responder al cómo se ha realizado el estudio, tal cual como decía Mabel. Muchas gracias. Entonces, para eso hay tres definiciones que yo he tomado. La primera es de Arias, y él nos dice que por marco metodológico entiende el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Pasos, ¿cierto? Lo que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Etapas, pasando pasos, etapas. Con técnicas, con procedimientos que nos ha surtido, que nos ha entregado el enfoque, en este caso cualitativo, ¿no? Que es este paraguas en el cual nosotros nos hemos puesto debajo de él, y el paraguas es la cualitativa y nos ha dado las técnicas, las maneras de proceder. Hay otros estudios de ustedes, por ejemplo en síntesis, que son más mixtos, pero en su mayoría ha sido el paraguas cualitativo el que nos ha amparado durante estos pasos, estas técnicas. La otra definición de Tamayo es, por marco metodológico, un proceso que mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Ya aquí, importante, método científico, ¿no? Era lo que les partí diciendo. Esta triada, este círculo virtuoso que le confiere, ¿cierto?, el rigor científico a nuestra investigación. Entonces aquí el marco metodológico es una parte clave, junto a, como decíamos, la correcta citación y referenciación, según norma APA, séptima edición, más toda la coherencia y la cohesión existe desde sus objetivos hasta los resultados, se consigue ahí el rigor científico. Y por último, el marco metodológico, que es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el cómo se realizará el estudio. En esta fase de escritura nosotros ya determinamos cómo. En algún momento estuvimos procediendo en el marco metodológico, pero no sabíamos que estábamos ahí, sino que estábamos viviéndolo, pero ahora se tiene que declarar. Entonces ahora en vez de determinando, ahí yo escribiría, le cambiaría el verbo a Franco, en vez de determinar, yo le pondría declarando. Ahora, al escribir el marco metodológico, vamos a declarar el cómo se realizó el estudio. Y así, se realizó, porque el marco metodológico se redacta en tiempo pasado. Entonces,
él dice cómo se realizará el estudio. Esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos. Entrando ya de lleno, antes de abrir el Word con la guía. ¿Cómo deberíamos escribir el capítulo del marco metodológico? Entonces yo aquí les doy esta introducción a ustedes, en la cual voy por párrafo, de alguna manera, describiendo las macro movidas, y luego en la guía les señalaré las micro movidas, o sea, la específica, para poder redactar, elaborar el marco metodológico. Entonces, yo planteo, como también vamos como recabando, sintetizando lo que ya he dicho. Se escribe en prosa, ya no se escribe como un listado, como una enumeración, no, ya se escribe en prosa, es decir, de principio a fin, pero sí tiene que contemplar subtítulos, que vamos a pasar a ver a continuación. Yo, para síntesis, el semestre pasado les compartí una guía que ustedes tenían que completar. Esas eran las primeras decisiones que estábamos tomando. Ahora ya es el texto definitivo en el cual uno declara en tiempo pasado, como si fuese un protocolo, ¿cierto? Cada decisión que hemos ido tomando respecto de nuestras metodologías, para describir cómo hemos realizado la investigación. Como veremos, al igual que en el planteamiento del problema y el marco teórico, lo que les decía al principio, en el marco metodológico también deben incluirse y citarse autores. En este caso, metodólogos, que sustentan las decisiones metodológicas que han tomado para el desarrollo de su investigación. En esta guía vamos a puntualizar, por medio de los subtítulos, qué referencias ustedes pueden utilizar para referenciar, para argumentar la decisión metodológica que han tomado. Y para llegar al último del documento, en el subtítulo 7, se tiene que plantear una propuesta de solución al problema de su investigación, que es una propuesta no extensa, son 6 párrafos a lo más, o usted puede ocupar párrafos y una tabla, algún diagrama, algún esquema que exponga, que resuma esta propuesta. No es necesario extenderse. Para finalizar, ¿cierto? Escribiendo el párrafo de salida del marco metodológico, en el cual uno presenta, anuncia que luego procede los análisis y los resultados. Andrea, por favor. Profe, una consulta con respecto a eso, al tema de la propuesta. Ya. ¿Se refiere como a lo que uno ya investigó, cómo se podría solucionar? ¿O tiene que ver como, es que algunos teníamos diseño de una propuesta? Ya entonces para la tiene lista. Eso iba. Claro. Mm. En el caso que hay algunos, por ejemplo, ya ahí estamos haciendo el pimponeo con síntesis profesional, ¿cierto? Estamos en investigación educacional, pero estamos haciendo el pimponeo con síntesis profesional. Hay algunos trabajos de síntesis suyos que en sus objetivos o dentro de su propio tema es una propuesta en sí, entonces en ese sentido no van a tener ningún problema, porque es el momento de aquí de declarar la propuesta. Este es el momento. Entonces, pero hay otra investigación, hay otros trabajos de síntesis que no necesariamente contemplan una propuesta. Entonces, aquí, en esta parte, usted tiene que ser creativo, jugársela, ocupar sus conocimientos previos de formación a lo largo de su formación en esta universidad y generar una propuesta de solución a esa problemática que ustedes han estado trabajando e identificado en su investigación. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Y en el sentido de que una tenía una propuesta y por temas de tiempo quizá no vamos a terminar de aquí a diciembre, donde hay que No se entregar. aplica, no es necesario aplicarla.
No, Ya. no, si es la propuesta. Sí, en todo caso las chiquillas me habían dicho, pero una siempre dura para todo. Y Sí, yo pues, decía, no, pero ¿cómo? Y no sé no qué. lo alcanzamos. Ya, Ojalá sería ideal confirmo. que ustedes pudieran como más adelante aplicarla, pero no, porque ya basta con el trabajo de campo que hicieron, hasta el Ah, momento ya. Así como con el trabajo que hicieron de levantar la información, ya fue como la parte gruesa, y ahí ustedes generaron, por decir así, el diagnóstico para generar esa propuesta, pero esa propuesta queda bosquejada, esquematizada a grandes rasgos, pero llevada a cabo, no. y en el caso de que el objetivo de nuestra investigación haya sido eso y no se pueda como llegar a cumplir, es como se tendría que cambiar a diseñar una propuesta más que diseñar como un proyecto o algo así, pues, ¿no? Es que ahí, No por es- ejemplo, cómo esté, ahí depende de cómo está enunciado su objetivo, porque si dice proponer, proponer, como dice el verbo, no es como ejecutar una, claro, una propuesta. Proponer es como diseñarla, la estrategia, la clase, el taller, diseñarla, pero no pasar hacia como la ejecución, ese otro verbo, ¿no? Ejecutar claro. la propuesta. No, aquí nos quedamos en proponer. Pero si su objetivo específico era ejecutar un taller, ahí quizá vamos a tener que maquillarlo y ponerle el verbo que correspondería, que sería proponer, sugerir. Claro, creo que solamente eran como pesquisar, entonces Sí, o quedaríamos, sea, es que tenemos pesquisar y generar una propuesta. Así lo tenemos en Generar una el propuesta, trabajo. ¿eh? Generar, no están hablando de ejecutar. Ya. ah, ya, ya, Ahí por eso vamos a tener que tener ojo en todos los grupos, de que, de hecho, cuando partamos los módulos, las tutorías vamos a tener que empezar desde ahí, ¿cierto? Desde el principio de nuevo, de a poco, como maquillando todo eso, ocupo el verbo como maquillar porque ustedes lo van a entender mejor, ¿no? Como esto de retocar. Entonces, hay que retocar en el caso de que ustedes en alguno de los grupos hubiesen puesto así como ejecutar una propuesta, ahí ya como, no, pues no se va a poder declarar eso para el trabajo de síntesis en específico, a menos que usted tenga un proyecto que se ganó y que eso independiente, o sea, yo no estoy en el proyecto, yo estoy aquí en la investigación con usted, entonces, si usted tenía un objetivo en su proyecto y tenía algún proyecto de financiamiento de eso, y uno decía ejecutar, bueno, usted va a tener que hacerse cargo de eso, pero yo no estoy como... O sea, ahora el seminario de trabajo de síntesis no está pidiendo ejecución de la propuesta, y nunca la ha pedido porque no alcanzamos. ¿Ya? Para que quede eso clarísimo. ¿Sí? ya, profe, gracias. Acá. Eso, entonces esa sería estas serían como las macro movidas, estos 3 párrafos, y ahora pasamos a las micro movidas, que serían en específico la guía del taller, marco metodológico, con lo cual ustedes deberían ceñirse para redactar sus propios marcos metodológicos para síntesis profesional, por ejemplo. Que para eso está hecho, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, aquí se sintetiza cuáles son las micromovidas y cómo estarían planteadas en el documento. Probablemente este sería el capítulo 3, entonces tendría que decir 3 puntos, metodología y propuesta de solución. Ah, inmediatamente ustedes redactan un párrafo sin subtítulo, ya porque el título es 3 puntos, metodología y propuesta de solución. Lo que viene a continuación es un párrafo ya independiente, pero dependiente de ese título, por lo mismo que presenta a la metodología. Entonces, a continuación, en este capítulo se presentan las principales decisiones metodológicas tomadas a lo largo de la investigación. Punto. Esta estará compuesta por la descripción de los métodos de análisis y de recolección de datos. Punto. Y ahí usted inmediatamente coloca el primer subtítulo que tendría que tener
este capítulo, que es 3.1, probablemente si es que este es el capítulo 3 del trabajo de síntesis, tendría que ser 3.1, criterios de la investigación. Luego, usted señala los criterios que vamos a pasar a ver enseguida. 3.2, muestra. Señala su muestra. 3.3, técnica de procedimiento de recolección de datos. 3.4, estrategia de análisis de los datos. 3.5, criterio de rigor científico. 3.6, aspecto ético. 3.7, propuesta de solución. Y finaliza escribiendo un párrafo en el cual anuncia, como siempre, al próximo capítulo que vendrá. ¿Ya? Eso siempre tienen que tenerlo presente para cualquier redacción. Que es necesario que estos párrafos vayan uniendo como un eslabón a otro, concadenando los capítulos, las ideas, los párrafos, todo tiene que ser como una gran maquinaria que gire aceitada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros escribimos para un lector. Entonces, cuando uno escribe, tiene que pensar que alguien lo va a leer. Por lo tanto, tenemos que ir dándole estas ayudas, estos como recordatorios, que no se le vaya nunca la atención de lo que estamos escribiendo, de lo que él está leyendo, sino que le demos esta ayuda para que pueda ser estable la lectura que tenga. Y por eso existen estos párrafos que son de presentar, unir al otro, ¿cierto? Que son importantes. Eso a grandes rasgos es lo que tiene que tener. Y ahora voy a presentarles la guía que ustedes deberían tener en Classroom y que la voy a enviar a síntesis, al WhatsApp. Ya, ahí también está en el WhatsApp. Ya, ¿se ve el Word? Sí, sí se ve. Ya, entonces, esta guía que les he confeccionado es la con la cual ustedes deberían, valga la redundancia, guiarse para redactar su marco metodológico. Y si es que usted no tiene síntesis profesional y está teniendo este ramo de manera independiente, investigación educacional, tendría que también comprender que estos son los aspectos más relevantes que se consideran en un marco metodológico, sea una tesis de posgrado, pregrado. Estos son los aspectos que la investigación contempla para el marco metodológico. O sea, lo que voy, que ustedes, los grupos de síntesis, más allá del trabajo de síntesis que están haciendo, también comprendan que esto es muy importante para la metodología de la investigación educacional y que estos son los pasos que siempre tienen que contemplarse para que sus investigaciones, para que vuestras investigaciones tengan el rigor científico que requieren. Entonces aquí van a encontrar en la primera página lo que ya hemos visto en la diapositiva, que es una introducción, qué es el marco metodológico, cómo deberíamos escribirlo, y de inmediato aparece esta cuadro con el esquema de los pasos que hay que ir dando con la respectiva bibliografía. Entonces les explico. Aquí en estructura, ustedes van a encontrar, ¿cierto?, lo que vimos anteriormente en ese resumen, la última tabla que vimos, que era título, metodología y propuesta de solución, primer párrafo, introductorio, subtítulo 1, subtítulo 2, subtítulo 3. De ahí para abajo es esa parte. Entonces, al lado van a encontrar el paso o la movida que hay que ir dando o en cuanto a la declaración, ¿ya? A lo que hay que declarar en el marco metodológico. Inmediatamente después, extensión refiere a la cantidad recomendada de párrafos que ustedes deberían estar escribiendo para poder completar ese ¿cierto? Capítulo, o sea, subtítulo o párrafo introductorio o de finalización.
y al lado la bibliografía que usted puede utilizar para argumentar la decisión metodológica que ha tomado, que toda es distinta, o sea, se repiten algunos, pero a lo que voy que esos son los autores disponibles para que usted pueda argumentar sus decisiones metodológicas. Estos textos yo los subí ayer a Classroom y están en PDF. Entonces, si es que necesitara profundizar para poder usted redactar y argumentar en su marco metodológico, les recomiendo leer, ir a esa parte en específico donde, por ejemplo, declara el enfoque cualitativo, donde habla del tipo de estudio, en fin, ir a esa parte y como apoyarse para poder argumentar en relación siempre a su investigación, a lo que usted ha hecho. ¿Ya? Siempre es ese pimponeo, al igual que el marco teórico, es el concepto, pero el concepto no solo, sino que el concepto en relación a su problemática, a su contexto, ¿cierto? Entonces, rebobinando. Partimos. Título del capítulo, metodología y propuesta de solución. Y luego, el inicio de redacción. Ustedes deberían escribir de forma directa, sin subtítulo, un párrafo o algunos párrafos, como a ustedes se les dé la escritura, en donde se presente el capítulo y enuncien, vuelvan a reiterar en términos generales el planteamiento, la problemática propuesta y el objetivo general de su investigación. ¿Ya? Lo que recién les decía. Este párrafo que va a decir que viene a continuación el marco metodológico, con las principales decisiones metodológicas tomadas a lo largo de la investigación, ¿ya? Y que se han relacionado con, y ahí ustedes hablan de su objetivo de investigación, o de su problemática, de su propuesta, en fin. Ustedes la denominarán como mejor lo deseen. Si quieren decir objetivo, desde nuestro planteamiento, problemática, pero a lo que se refiere es que tienen que hacer ese match, ese clic con decir que viene el marco metodológico en relación a su investigación, a su problemática, que ha sido esta. ¿Ya? ¿Se entiende? La movida que hay que hacer ahí. Sí, profe. Sí. Gracias, Ailey. Luego, ahí ya escribimos ese párrafo introductorio que puede ir de 1 a 2 párrafos, ¿cierto? Ustedes verán. Yo les recomiendo con uno basta, si es que tienen buena síntesis, en un párrafo pueden concretar. Y de ahí inmediatamente ustedes colocan un subtítulo, ¿ya? Que no es lo mismo que una enumeración, aquí usted no puede como ocuparlo como una enumeración, son subtítulos, o sea, subapartados del apartado mayor, que es el marco metodológico. Pues un subtítulo del título mayor, que es el marco metodológico. Entonces aquí usted debería poner un 3.1, ¿cierto? Si es que numeró 3 puntos al marco metodológico, usted pone aquí 3.1, criterio de la investigación, y comienza la redacción. Y esta redacción que comienza no lleva enumeración, es ocupar un párrafo para declarar su enfoque de investigación, un párrafo para declarar su tipo de estudio, y un párrafo para declarar el tipo de diseño de investigación. Nada más, ¿ya? Aquí este es el esquema, pero lo que ustedes entregan no lo entregan adentro de esta guía. Reitero, se entrega como un texto escrito en prosa, al igual que el planteamiento y el marco teórico, ¿ya? Si yo veo aquí enumeraciones, o veo como, ¿cómo se llama? Cosas así, va a estar mal, ¿ya? Tiene que tener la estructura que yo le estoy diciendo, y después no me tienen que venir a porfiar así como, no, es que usted dijo que teníamos que ocupar esa guía para escribirlo. Sí, pero esta guía es para que usted se guíe en la redacción, pero no tiene que venir aquí a completar estas partes. Yo aquí le estoy dando la instrucción, indicándole, ¿ya? Que eso quede claro, por favor. Entonces, comenzamos. Subtítulo 1, criterio de la investigación, ¿cierto? Que sería el 3.1. En el primer párrafo de ese subtítulo ustedes declaran y relacionan su enfoque de investigación.
Nuestra investigación correspondió a un enfoque, a un paradigma, como ustedes quieran, un enfoque cualitativo, debido a que da cuenta de una realidad o fenómeno en una comunidad escolar determinada, en la cual no se intervinieron ninguna variable, sino que fueron estas observadas. No sé, ahí van a tener que hacer como ese pimponeo con lo que ustedes han hecho hasta el momento, ¿no? Se estudiaron los discursos, las opiniones, por eso es cualitativa, o sea, tienen un montón de motivos para fundamentar por qué su investigación ha sido cualitativa. ¿Ya? Si es que ha sido cuantitativa, usted ahí tendría que decir, ya que es nuestra investigación, corresponde al enfoque cuantitativo, estoy hablando cuantitativo, pasé al segundo punto, ya que usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Debido a que nosotras suministramos encuestas a estudiantes, hicimos después tablas numéricas y establecimos rangos comparativos, por tanto cuantitativo. Punto. Si es mixta, nuestro enfoque de investigación fue mixto, puesto que utilizó ambos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, para recolectar los datos. ¿De qué manera? Se suministró una encuesta estadística y se suministró una entrevista donde se le preguntó por la opinión de algo. Punto. ¿Se entiende? Ya, entonces ese sería un párrafo del primer subtítulo. Luego, en el segundo subtítulo, o sea, quiero decir, en el segundo párrafo, por eso aquí yo pongo 3 párrafos máximos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debería ser un párrafo para cada uno de estas decisiones metodológicas que tienen que estar declaradas en el criterio de la investigación. Entonces, un párrafo para declarar el enfoque, un párrafo para declarar el tipo de estudio, y un enfoque y un párrafo para declarar el tipo de diseño. ¿Se entiende eso? Ya. Sí, ¿y cada definición debería tener 3 autores? ¿O no? ¿O entendí mal? No. ¿Solamente por uno? ¿O No, cómo? nada de 3 autores acá. No, aquí uno nomás. Ocupa a Hernández et al. Ocupa a Flick, Mm, no sé, Ulrich, algo así se llama él. Ulrich Flick. ¿Ya? Y ahí usted, por eso yo aquí les sugiero inmediatamente la bibliografía, ¿no? Como que ocupe esto que está aquí en relación al subtítulo que se le pide. Después el otro subtítulo tiene otra bibliografía, si es que no es la misma, porque estamos ocupando en sobremanera a Hernández, pero además hay otras que se han sumado como Flick, y van a ver otros abajo como el que va al Angrosino, que hablan de la observación, de la etnografía, y ahí va a depender mucho de lo que han hecho ahí, ¿no? Como qué técnica han utilizado. Pero como la vieja confiable es Hernández et al, ya que él habla de todo, sintetiza todo, y este es como el más validado, ¿cierto? El más leído, entonces se subentiende que estas son las partes que debía declarar un marco metodológico. Felipe. Profe, yo tengo una duda en cuanto, por ejemplo, cuando definamos, por ejemplo, si el enfoque es cualitativo y todo el tema, ahí yo tengo que definir población, muestra, Sí, pero local, no ¿o se me no? adelante. Ah, ya, Es una parte, ya, viene. ya. Es que vienen varias partes. Ah, ya, No se sí, es me que sí, adelante, sí, ahí viene. ya, ya. Entonces, declaramos el enfoque. Le decimos por qué es ese enfoque. Y ahí citaremos a Hernández, a Flick. Luego, el tipo de estudio. ¿Cuál es el tipo de estudio que usted ha hecho? En su mayoría, por ejemplo, para el trabajo de síntesis ha sido descriptivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se seleccionó un objeto y se observaron sus rasgos en un ambiente natural, no se manipularon las variables, ¿ciertos? Y ni sus efectos, se observó o se describió ese discurso o lo que se observó, ¿no? La mayoría de los trabajos suyos sería descriptivo. ¿Por qué? Porque exploratorio sería muy poquito en el caso de que usted describe de un objeto, descripción de un objeto que nunca se ha descrito con anterioridad. ¿Ya? Se trata de una exploración inicial en un momento dado. Vayan diciéndome, porque quizá
por eso, estas son las decisiones metodológicas. Ustedes tienen que aquí quemarse tomando una decisión respecto de su investigación. Entonces, yo que he leído todos los trabajos, sé que exploratorias hay muy pocas, si es que no hay ninguna. En DI hay una porque entrevista a niños con síndrome de Down y nunca se habían entrevistado a los niños con síndrome de Down para una investigación cualitativa. Entonces, esa sí es exploratoria. Pero no sé si es que existe aquí un trabajo de síntesis que sea algo que, un objeto que nunca se ha descrito con anterioridad. No sé, pues díganme usted, por ejemplo. Que yo no me No, acuerdo bien. al menos creo que no. Al menos la nuestra no es exploratoria y no he sabido tampoco de que hay alguna que no se haya hecho como antes. Claro, como ustedes cuando revisaron la literatura, quizás encontraron que habían investigaciones un poco o en algo relacionado a eso, algo estaba estudiado, ¿ya? Pero este exploratorio se declara que el tipo de estudio es exploratorio cuando, como dice, no ha habido nunca con anterioridad una descripción de aquello. Profesor. ¿Mm? Por ejemplo, explicativo vendría siendo si se desarrollan unas propuestas de actividades con los estudiantes en este caso, y a la vez también observamos qué ocurre con estas propuestas de actividades, vendría siendo como Explicativo. un tipo de estudio explicativo, ¿cierto? Es explicativo. Ya, Sí, yo creo que el suyo es explicativo. ya. Profe, gracias. Sí, porque entonces vimos que usted puede declarar que es un tipo de estudio descriptivo o exploratorio o explicativo o correlacional. Explicativo lo vamos a revisar ahora, ¿no? Realizar una acción sobre algo y luego observar las causas. Por ejemplo, realizamos un taller y después hacemos una encuesta o hacemos un grupo focal o hacemos una entrega. ¿Cierto? Intencionamos algo. ¿Para qué? Para explicar las consecuencias, para explicar qué sucedió. ¿Ya? Entonces, esta, con descriptivo, ojo para las decisiones de sus trabajos, porque lo más probable es que por aquí ande, entre descriptivo y explicativo. Y correlacional lo descarto porque es netamente estadístico, más relacionado con lo cuantitativo, porque es determinar si dos variables están relacionadas o no. ¿Ya? Y habla de un aumento y una disminución. Y para analizar aumento y disminución se requiere un estudio de enfoque cuantitativo. Pero está ahí, ¿no? Porque esos son los tipos de estudios que existen. Entonces, ustedes tienen que elegir uno y declararlo en relación a su investigación. Y el tercer párrafo del primer subtítulo, estamos recién aquí, el tercer párrafo del primer subtítulo, que es criterio de la investigación, debería declarar el tipo de diseño de la investigación. Que aquí no hay donde perderse porque el tipo de estudio de todos los grupos es transaccional o transversal. Porque fue realizado, fue recolectado sus datos en un momento y tiempo único. ¿Cierto? Fue realizado desde mayo de este año hasta la investigación en su conjunto, ¿no? Desde mayo, más o menos junio, cuando empezaron con sus temas, con Lore, y ahora está terminando. Fue desarrollado el tipo de diseño en un tiempo determinado, por lo tanto es transaccional. Y ahí ustedes escribirán, nuestra investigación es de tipo, su tipo de diseño de investigación corresponde a una transaccional, porque fue realizado en un tiempo cronológico, que se estableció, cronológico diacrónico, que se estableció desde junio del 2022 hasta noviembre del 2022, en el cual en el mes de septiembre se realizó el trabajo de campo, eso. Entonces, ¿es transeccional o transversal? Es lo mismo, transeccional o transversal. ¿Por qué? Porque no es el otro que existe, que es longitudinal. Y longitudinal es cuando se recaban datos en diferentes espacios de tiempo. Entonces,
hacemos no sé, como ejemplo, ¿no? Como hacemos una encuesta en marzo del 2022 y luego hacemos otra en marzo del 2023. O hacemos un grupo focal en mayo del 2022 y después aplicamos el grupo focal para ver cómo las consecuencias, cómo afectó esa encuesta 2 años después. Esos son longitudinales, ¿no? Entonces aquí al menos no hay dónde perderse, porque sí o sí tendría que ser transaccional o transversal. Francisca, adelante. Hola, profe. Oli. Estaba pensando que nos está diciendo la cantidad de párrafos que tienen que ser, pero quería saber como de la extensión de los párrafos. Recuerdo que el primer semestre también le preguntamos y dijo como de 8 a 10, si no me equivoco, pero no sé si en esta parte será como lo mismo. No, yo creo que aquí mucho menos. Ya, porque Mucho pensaba menos. eso, pero no estaba segura y como para tener como una idea. Claro. Y Claro, eso no es una rígida, pero excelente pregunta, porque para el tema de la redacción y de la escritura, lo que uno puede establecer es como párrafos, ¿no? Como que yo no les podría decir así como un párrafo de 8 líneas cada párrafo, porque yo no, ese terreno ya es como mucho más fino, porque yo no sé cuánto les da la escritura o cómo se les da. claro, O sea, sí, por eso no digo como que sea yo algo sé si fijo, ya pero como claro, yo ya una la he idea, como un leído, yo ya la he estimado. leído. Sí, sí, igual sé, pero a lo que me refiero es que depende eso de como una decisión de ustedes, ¿no? Ah, Como, ya, súper. pero un párrafo recomendado bordea entre mayoritas, como al máximo 10 líneas, porque si Ya, no se vuelve un ladrillo, ¿no? Cuando son así gracias. como muy extenso, un ladrillo. Entonces yo recomiendo, pero para el caso, ya no del planteamiento del marco teórico, sino que para el marco metodológico, que si yo les decía máximo 10 párrafos, o sea, 10 líneas, quiero decir, 10 líneas por párrafo más o menos, para el planteamiento y el marco teórico. Para el marco metodológico yo le diría máximo 8 líneas. ¿Ya? Bacán, Pero es gracias. como máximo, no más. Porque como ven, es muy puntual. Si esto es un protocolo, es como es correlacional mi estudio porque hicimos esto. Es transaccional porque pasó esto. Así, Claro, yo le es como preguntaba muy porque por eso máquina. siento que es súper preciso, entonces quizás puede ser muy corto. No Entonces, importa, no, no ya. importa. Y no le va a Entonces, quedar tan cortito porque como va a tener que decir por qué es descriptivo en relación a su investigación, cuando diga que en relación a su investigación, ahí se le va a enanchar, por decir así, el párrafo. ya, fabuloso. Usted se va a dar cuenta cuando lo haga. Se va a poner a Sí, escribir y se le va a porque, enganchar porque va a decir que es descriptivo según Hernández y después va a tener que decir por qué es descriptivo y en ese por qué, en relación a su investigación, va a tener, de seguro le va a dar unas líneas más. Eso. Ya, Profe, entonces, dígame. yo creo que más que establecer máximo, se podría establecer como un mínimo que debiese tener un párrafo como Ya. Sí, yo creo para que que se pueda ser llamado párrafo, porque si no serían como cuatro, frases, cuatro líneas. claro, como eso. Eso es lo mínimo. Es que no, a ver, la concepción del párrafo aquí de ustedes es un poco errónea, porque un párrafo puede ser así como una línea. Si es que no está conectado al otro párrafo, ¿cierto? Ni al otro párrafo y está como ahí en el aire, eso es un párrafo. Pero, como bien sabemos, por objeto de la armonía del texto, no pueden haber párrafos tan dispares, entonces tienen que ser más o menos parecidos, ¿no? Y eso está bien que lo vayamos sabiendo. Entonces, mm, por aceptación, yo creo que con 4 líneas estamos. Mínimo, mínimo. Pero no les va a dar 4 líneas, y yo lo sé, porque tiene además un margen y hay que después aplicar formato, tiene un interlineado 1.5, entonces no les van a dar más de 4 líneas. Eso. Así que tranquila, no se pongan tan así ya como minuciosa y tóxica.
ustedes tienen que probarse la escritura y ya más o menos saben cómo están escribiendo. Y no están escribiendo mal porque yo las leí. Están escribiendo aceptable. Ya, eso. Entonces, quedamos en que primer subtítulo, criterio de la investigación, declaramos enfoque, declaramos tipo de estudio y diseño de investigación. Listo, cerramos ese subtítulo. Comenzamos. Subtítulo 2, muestra. Este sería como el 3.2, ¿no? 3.2, muestra. Declaramos el tipo de muestra. Se declara que no es probabilística, aunque si usted tiene alguna, aunque yo recuerdo que los trabajos de síntesis ninguno era solamente cuantitativo. Hay algunos que tienen encuesta, pero son mixtos. En ese caso es no probabilística igual. Pero en el caso de que sea solo cuantitativa, ahí sería muestra probabilística, ¿ya? Pero como es cualitativa, es no probabilística. Entonces ustedes deberían declarar, en relación a nuestra muestra, esta fue de tipo no probabilística homogénea. No probabilística de participante voluntario, o no probabilística de casos tipo, o no probabilística de diversa, no probabilística de bola de nieve, no probabilística por oportunidad o por conveniencia. Ahora paso a explicar cada uno. Aquí, en este segundo subtítulo, ustedes redactan para declarar el tipo de muestra un párrafo más o menos, y para presentar las características de su muestra, que fue un ejercicio que hicimos en una de las sesiones de investigación educacional, si no recuerdan, en la cual yo les pedí que hicieran como un cuadrito o en una hoja, anotaran cuál era su muestra, qué rasgos tenía, qué características, de acuerdo a su problemática, era su muestra. Este es el momento de declararlo, de anotarlo. Entonces, retrocedo. Tipo de muestra. Tipo de muestra no probabilística, en caso de ser cualitativa o mixta, y uno dice que es homogénea. ¿Cuándo es homogénea? Es homogénea, según Hernández, cuando las personas que compusieron esta muestra tienen características similares, pertenecen a una comunidad específica, pero sobre todo tienen características similares. Son estudiantes de un lugar determinado, son profesores de un lugar determinado, tienen tal situación de discapacidad intelectual. ¿Me entienden? Ahí es homogéneo. Independientemente de que sean a estudiantes y a profesores que se les realice la encuesta. Claro, independiente, porque ahí yo le pregunto, ¿usted por qué eligió a esos profesores? Porque tenían que ver con la asignatura a la que eran los especialistas en el área en que queríamos investigar. Claro, de los estudiantes, o sea, por medio de una característica, ¿cierto? Que es esa, homogénea. Tendría que ser homogénea. Y la mayoría, porque esto también lo digo y lo hice pensando en que ya conozco cómo fue su trabajo, entonces, su trabajo campo, su muestra, entonces, aquí yo veo que la mayoría de su trabajo es homogéneo. Pero, ojo, porque también puede ser de participantes voluntarios o autoseleccionada, en el caso en que ustedes hayan habilitado una inscripción por medio de un formulario, por medio de un listado en un colegio, qué sé yo, y las personas se inscribieron de forma voluntaria. Ustedes no las buscaron, sino que ellas se inscribieron. Ustedes propiciaron el espacio de inscripción, pero no se, ¿cómo se llama? Ustedes no la intencionaron. ¿Ya? Profe, Dígame. tengo otra duda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros hubiéramos establecido aplicar estas propuestas didácticas, pero, por ejemplo, no sé, a 4 colegios o a 3 colegios? Y después al final, por la premura y el tiempo, no se logran en los 3 colegios, o se logran 2, o se logra solamente en uno, pasaría a ser una muestra como de casos tipo. Ahí voy. Voy a ver casos tipo. Y voy a explicar casos tipo.
Los casos tipos tienen más que ver con el ámbito de la psicología, de la medicina, de la economía, y tienen que ver con una característica especial, pero de acuerdo a una disciplina, por ejemplo, una patologización, y son casos tipos, o sea, además es una muestra muy como específica, muy reducida. Entonces, no creo que su muestra vaya a ser caso tipo, en el caso de que usted concibió que iban a ser 3 colegios y finalmente pudo hacerlo en uno, eso es muestra homogénea, porque es en donde usted hizo esa muestra, la hizo porque hay rasgos que se comparten entre esos sujetos de estudio, que es que son estudiantes, que tienen alguna situación de discapacidad intelectual y o que alguna falta en cuanto al pensamiento lógico-matemático, y entrevistó a profesores de ahí en relación a que eran los profesores de esos estudiantes con esas problemáticas o deficiencias en cuanto al pensamiento lógico-matemático. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. La otra es la muestra diversa, en la cual nosotros adrede elegimos que las personas que compongan esa muestra tengan todas características distintas. Que sea un niño, que sea un adolescente, que sea un adulto mayor, que sea un adulto joven. No sé, como ejemplo, ¿no? Que otra muestra de diversidad, si un estudio desde la perspectiva de género, que sean que sean dos heterosexuales, que sean dos bisexuales, que sean dos gay, que sean dos lesbianas, que sean dos trans, que sean dos, en fin. No sé, que sea un representante de un pueblo originario, que sea un representante de otro pueblo originario, o sea, van a ser como quizá el rasgo común integrantes de los pueblos imaginarios, pero es diversa en cuanto que esos pueblos originarios tienen rasgos distintos, ¿no? Creencias distintas, como visiones distintas, estéticas distintas. En los LGTBI me pueden decir, no, pues es homogénea porque son todos de la comunidad LGTBI. Pero yo le voy a decir, sí, pero la comunidad LGTBI, su principal característica es la diversidad, entonces está compuesta por distintas orientaciones, ¿cierto? ¿Se entiende? La muestra diversa, por lo que yo la doy como por descartada, en sus casos. Ya. La otra que pueden elegir es la muestra bola de nieve, que como dice el nombre, es ustedes contactaron una persona para una entrevista y su estrategia para proceder fue que a esa persona que entrevistaron le preguntaron después al finalizar la entrevista si conocía a alguien con esas mismas características que él o que también pudiera dar su opinión respecto de un tema. Y esa otra persona le da el contacto de esa nueva persona para que la entreviste. Y después el investigador, la investigadora la entrevista a esa otra persona, esa nueva persona, y esa otra persona le da a un informante más. Y eso es intencionado. No es que se me dio así el trabajo de campo, sino que es intencionado. ¿Por qué? Porque se concadena, ¿cierto? Inmediatamente lo que representaba una persona sobre lo que va a representar la otra persona sobre ese estudio, en cuanto a las características y todo eso. Y hay otras como por qué se ocupan ese tipo de investigación. En este caso, también yo lo descarto porque en la mayoría no hay bola de nieve, sino que ustedes llegaron e intencionaron su muestra de manera homogénea, estableciendo a priori rasgos como rango etario, que tuvieran cierta discapacidad intelectual, o que pertenecieran a determinado colegio, o que, en fin. Esa fue la manera en que procedieron. Y que es, de alguna manera, el tipo de muestra
con el cual, como ustedes como investigadores amateur que están partiendo, está bien en el marco. ¿Ya? Eso, de hecho, si quieren lo leen en Hernández, y él lo dice, ¿no? Así como, no podemos pretender como enredarnos y confundirnos tanto, sobre todo las personas que están partiendo investigando, como dándoselas de que no, mi muestra es casotipo, porque esto. No, su muestra es homogénea porque usted está partiendo investigando y estableció características comunes y así está procediendo. ¿Ya? Así como después quizá puede irse por otro tipo de muestra, pero conózcola bien. Y por el espacio de tiempo y desarrollo de la asignatura, lo que hemos hecho es como priorizar, ¿cierto? Priorizar. Y yo les digo, hasta el momento, que o su muestra puede ser homogénea, puede ser participante voluntario, yo creo que debe haber alguna que sea participante voluntario autoseleccionada, puede ser que haya alguna ¿cómo se llama? De bola nieve, pero no más, o sea, como no se confundan tanto, ni empiecen como a pegarse cabezazos, porque no, sean concretos, tomen la decisión y fundamentenla. La otra es por oportunidad. ¿Por qué por oportunidad? Porque yo estaba haciendo, ¿cómo se llama? Pilates con una señora en un gimnasio municipal, y justo yo estoy haciendo una investigación sobre la actividad física en adultas mayores. Y se me dio que una de estas señoras me comenzó a conversar de su experiencia y a mí me pareció interesante, entonces ella va a ser parte de mi muestra. Como un ejemplo, ¿no? Es como eso la oportunidad. O se ocupa mucho también en la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque van como los encuestadores o entrevistadores a los locales, como a las tiendas como París, Falabella, y como están los clientes ahí mismo, aprovechan de preguntarles sobre si les gusta o no esa marca, cómo lo atienden en la caja, si le hacen algún descuento, en fin. Esa es la muestra por oportunidad. ¿Ya? Y la última, la muestra por conveniencia, es que yo intenciono, ¿cierto?, cierta situación para optar a tal persona que sea parte de mi estudio. O sea, la intenciono no solo por las características, sino que porque específicamente esa persona, esa muestra a mí me sirve para la investigación. Pero entonces como de a uno, ¿no? También tiene esta característica de que no sea global, sino que por conveniencia cierta persona a mí me sirve. Se parecen mucho a oportunidad y conveniencia y se tienden a confundir. Por eso las dejé al último y también las descarto para sus trabajos de síntesis. Eso, entonces ustedes como personas adultas, estudiantes, tienen que ir tomando sus decisiones en cuanto a su marco metodológico. Ustedes me pueden decir, pero no, profe, es que mi muestra es casotipo, porque yo leí en Hernández que esta es mi muestra y tiene estas características casotipo. Y yo le voy a decir, bueno, es casotipo, usted fundamentela, no hay problema. Pero si después de fundamentarla, yo me doy cuenta que no es casotipo, porque no alcanza la fundamentación que usted está dando, yo le voy a vacar, porque me porfió y yo le dije que era homogéneo. ¿Ya? Por lo tanto, reitero, no se peguen cabezazos con esto. Tomen la decisión y ya. Y le estoy diciendo desde ya que lo más probable es que sea homogéneo. Felipe. Oiga, profe, tengo una pregunta, pero tiene que ver más que nada como con el ramo, más que con la síntesis o el trabajo de tesis. ¿Hay muestras que sean como más representativas para ciertos tipos de diseños de investigación o todas son válidas para cualquier diseño? Va a ¿Alguna es depender más del fácil? diseño. Yo creo que esa es como va a depender del diseño y claramente hay más representativas. Ah, ya, Y yo creo que una de las más representativas es la homogénea, claro. ¿no? Porque esa es su característica, ¿no?
ser como representativa de las características de los rasgos comunes compartidos por un grupo. Ah, ya entiendo. Pero también puede ser representativa una muestra diversa, porque si hablábamos de la disidencia y la diversidad sexual, en cuanto está compuesta por distintas, ¿cómo se llama? Tipos. Si yo rescato una persona de cada una, y estoy declarando una muestra diversa, ¿por qué no también es representativa? Claro. Entonces yo creo que la respuesta más adecuada sería, el criterio para establecer una muestra es que siempre sea representativa de nuestra problemática, aunque no importe, ¿cómo se llama? Propiamente, qué tipo de muestra es. O sea, todas las muestras por sí tienen que ser representativas. Esa es como la respuesta yo. Por la respuesta que yo me jugaría. Porque es eso, ¿no? Una muestra se realiza ya que no puedo encuestar o entrevistar a toda una población, porque es mucha, entonces establezco una muestra que sea representativa de esa población para poder hacer una investigación, ¿cierto? Entonces en sí yo creo que la característica de las muestras, de los tipos de muestras, es que son representativas. Es su rasgo, ¿no? Tienen que ser representativas. Pero en especial yo creo que la homogénea es aún más representativa porque uno premeditadamente, al establecer características comunes, selecciona un grupo de personas. La participante de voluntario es como, aquí lo hicieron para DI, un trabajo de síntesis, y hicieron un grupo para hacer un grupo focal de disidencia sexual. Y se inscribieron por medio de este formulario, estudiantes de la UPLA. Entonces, pero ellos solamente dieron el link y se inscribieron, ¿no? Entonces, ahí sería de participante voluntario autoseleccionado. Ellos mismos se autoseleccionaron, porque podía ir cualquier estudiante que fuera de la UPLA. Claro. Ya. Profe, y tengo otra duda así como cortita. Yeah. Siempre que hablamos como de que cerramos, por ejemplo, un apartado, ya sea el marco teórico o algo, siempre se habla como de darle el paso, y siempre lo he dicho, siempre lo he dicho en clase, de darle el paso al siguiente apartado. Dentro del marco metodológico, ¿es necesario hacerlo dentro de los subtítulos o entre cada subtítulo, por así No, decirlo? no, acá no. Ya, ya. No, acá no. No, por eso yo les digo en el esquema que les estoy compartiendo, dónde tiene que hacer esa operación en específico. Y esa ya. operación en específico aquí yo se la describo, ¿no? Eso se hace empezando el Claro, subtítulo para introducir lo que viene y se hace al al final. final. Ahí está. Ya, bacán. Gracias. Ya. Entonces ahí estamos recién en el subtítulo 2, que tendría que ser el 3.2, en el cual uno declara el tipo de muestra. En un párrafo, entonces, uno debería ser capaz de decir cuál es el tipo de muestra y argumentar por qué es ese tipo de muestra, según Hernández. Y según su investigación. Y en un segundo párrafo y o tabla, como muestra aquí el ejemplo, todavía estamos en el subtítulo 2. No hemos pasado al subtítulo 3. Esto tiene que estar dentro del subtítulo 2, que es la muestra. Como segunda parte de la muestra, de lo que tiene que uno presentar, son las características de la muestra, ¿cierto? Las características sociales, psicológicas, profesionales, de sus participantes del estudio. Sí, yo les recomiendo hacer una tabla, muy simple, ¿cierto? Y considerar antes de esa tabla la escritura de un párrafo que de alguna manera presente o describa el contenido de dicha tabla, como está aquí en el ejemplo. Y con eso estarían Liz Taylors en cuanto a la muestra. Entonces aquí un párrafo, y aquí un párrafo y una tabla, o si son capaces de solamente redactarlo, lo escribirán en uno o dos párrafos declarando las características de esa muestra. Aquí el ejemplo dice, de todos modos, la tabla 1 muestra las características de la estudiante elegida, así como la del resto de los participantes. Una estudiante de una carrera de pregrado, educación general básica,
una profesora universitaria de la estudiante que haya ocupado algún cargo de gestión docente en directa relación con la trayectoria académica de los estudiantes, y una profesional del equipo base de la universidad. Tabla 1, características de los participantes del estudio. Sexo, género, rango etario, tiempo de universidad, roles. Ahí va a depender de cuáles fueron los criterios, las características de su muestra, que ustedes en su mayoría las conocen, ¿no? Porque ya realizaron el trabajo campo, no sé, son docentes de tal colegio, son docentes de matemáticas, son docentes de lenguaje, son docentes de pedagogía en diferencial, son estudiantes con tal patología, patologización, son sujetos de recintos penitenciarios, son... Aquí es la parte. Entonces aquí, con su ingenio, diseñarán una tablita para poder describir cuáles son las características de esa muestra. Por nada del mundo se nombran las personas, ya no van las personas, nunca van escritas el nombre de las personas. Es uno de los criterios la confidencialidad y el anonimato de mantener a las personas no nombradas, ¿ya? No estoy diciendo que tiene que ir eso acá. Lo que va acá es una tablita con las características de las participantes de su estudio. Fueron tres profesores, tres profesores de entre 50 y 60 años. Fueron 4 estudiantes de tanto. Eso, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Claro? Ya. Sí, profe. Y ahí, listo, terminamos. Subtítulo 2. Y nos vamos al subtítulo 3. Subtítulo 3, estrategias de recolección de los datos. Esta fase que tuvimos en septiembre, ¿no? Y aquí, en esta parte usted redacta, declara cuál es el tipo, los tipos de técnica que empleó, ¿cierto? Los instrumentos que diseñó, que ocupó una entrevista y una observación, un grupo focal y una encuesta. Aquí usted va a tener que decir cuáles fueron los instrumentos que usted utilizó. Con instrumento me estoy refiriendo a la técnica de recolección de la información, ¿ya? No sé, nosotros utilizamos entrevistas en profundidad a estudiantes y a docentes, ¿cierto? Como ustedes describieron anteriormente. Pero además contemplamos dos observaciones al aula donde estaban los estudiantes y los profesores. Utilizamos la técnica de recolección de la información correspondiente al grupo focal, ¿cierto? Por medio del diseño de un instrumento con preguntas abiertas, y además suministramos una encuesta. O solamente hicimos entrevista, o solamente hicimos observación, o solamente hicimos grupo focal, o solamente hicimos encuesta. Ahí, ustedes lo saben, ¿no? Ustedes saben qué hicieron. Y se ocupa esta bibliografía que está al lado para este caso, que es puntual de estrategia de recolección de los datos, que es Ambrosino con etnografía y observación participante en investigación cualitativa, en el caso que usted haya hecho observación. Para el caso de la entrevista, usted puede ocupar fundamental a Keval, entrevistas de la investigación cualitativa. Y si usted hizo grupo focal o encuesta, la vieja confiable, Hernández Sampieri, que es el que yo he ocupado de base para investigaciones educacionales. Ya, entonces declara y fundamenta su técnica de observación en 1 o 2 párrafos. Yo pongo 1 a 2 párrafos, ¿por qué? Porque si tiene más de un instrumento, lo más probable es que vaya a ocupar 2 párrafos. No sé, es como lo que debería haber, ¿no? Y luego describir los pasos, etapas, momentos cruciales de su trabajo de campo. Aquí, a una manera como estilo de una bitácora, ustedes contarán siempre en tiempo pasado, como les dije aquí arriba, el PPT, y se los repito aquí en la guía, el marco metodológico se escribe en tiempo pasado. ¿Ya?
Y aquí la bitácora, todo también debería, toda la investigación tiene que estar escrita en tiempo pasado, en realidad. Pero vamos a partir por el marco metodológico, haciendo esa pega, porque después cuando volvamos a las tutorías a revisar todo, muchas partes van a tener que adaptarse al pasado. Ya. Entonces, aquí en describir los pasos, las etapas o momentos cruciales del trabajo de campo, ustedes a manera de bitácora, ¿cierto? Pueden escribir siempre en tiempo pasado cómo fue su trabajo de campo. Y aquí no se necesita referenciar a nadie. Estas referencias que están aquí al ladito son para el caso del tipo de observación, el tipo de instrumento que usted ocupó. Pero acá no, aquí usted escribe en 2 a 3 párrafos de manera creativa, ¿cierto? De manera como usted lo recuerde, como una memoria suya, cómo fue el trabajo de campo. Nuestro trabajo de campo partió tal fecha, nos costó suministrar los consentimientos informados, porque del 18, de la semana del 18, la gente como que no tenía mucha buena disposición, o describen, no, nuestro trabajo de campo fue todo muy factible, las personas cooperaron, no hubo ningún problema, listo. Aquí tienen que dar cuenta de aquello, ¿ya? En 2 o 3 párrafos. Andrea. Profe, y en el caso así muy secreto, que nos dijeron que mejor no lleváramos los consentimientos y hacer la cosa así nomás. ¿Qué hacemos? Aquí escribe otra cosa. Escribe otra cosa. No escribe que le dijeron que se quedara piola con los consentimientos, porque en verdad nadie se lo iba a devolver, nadie se lo iba a llevar, sino que Claro. usted escribirá que fue oportuno el espacio en donde entrevistaron, que fue, no sé, propicio, o darán cuenta, quizá, si es que ni no hay problema también en hacerlo, que tuvieron problemas para suministrar los consentimientos, pero que sin embargo la comunidad del director autorizó que se pudiera realizar la investigación. También es Ah, válido, ¿me entienden? ya, De hecho, mucho mejor, pero tiene claro. que cuidar ahí cómo lo va a decir. O sea, el lenguaje es delicado, cuando trabajamos con el lenguaje es delicado, entonces, preciso, no va a decir como, no, es que, bueno, así como, no, llegamos a la escuela y el director nos dijo que aquí los apoderados no pescan a los estudiantes, entonces que nos lleváramos los consentimientos. No va a decir eso, no me va a No, escribir que la eso, verdad. ¿cachai? Aunque sea Ya. así, usted lo matizará. Lo Ya. matizará, dirá así como la directiva del colegio declaró que los apoderados nunca devuelven ni siquiera las comunicaciones de los profesores, por lo que mejor se obviara la parte del consentimiento, pero que él expresaba su consentimiento para que se pudiera realizar el estudio. Punto. Claro, tenemos solamente los consentimientos de los profesores, en este caso. Y Pero también. entonces tienen Pero lo consentimiento. de los niños no, porque era observación a los niños y entrevista a los profes. Entonces se tenía que entregar como a todos los Hay niños. observación a niños. Sí, es que es que la probabilidad de que nos mandaran de vuelta esos permisos, las firmas de los papás, era casi imposible. Con suerte iban a llegar 3. De hecho, la encargada de convivencia escolar nos dijo así como, yo les recomiendo que, así como que no sea así. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues. Sí, no hay problema. No, sí, no hay problema. Pero entonces cuidar, qué bueno que me dijeron eso, Andrea. Entonces, si es que era un poco, igual un poco delicado, pero por Claro, la investigación es así y los demás grupos entenderán igual. Pero en ese caso, como era observación a estudiantes y a niños, yo entonces no diría nada. ya, Nada respecto de eso, pero sí diría que se les suministraron a los profesores. ya, profe, ya. ¿Ya? Eso. Gracias. De nada. Ya. Entonces ahí quedaríamos con el subtítulo 3, estrategia de recolección de los datos. Luego, el subtítulo 4, la estrategia de análisis de los datos. Partimos
definiendo, para eso ocupamos el análisis de los datos de cualitativo en investigación cualitativa de Gibbs o a Hernández para fundamentar, o a otro que ustedes deseen buscar, pero esto es lo que yo les sugiero, no es lo único, pero es lo que yo alcanzo a sugerirles. Entonces, en el subtítulo 4, en la estrategia de análisis de los datos, usted parte en 1 a 2 párrafos, declarando y fundamentando el tipo de análisis que ha realizado. En este caso, para objeto de síntesis profesional, en su mayoría ha sido análisis del discurso o análisis de contenido categorial temático. Que el contenido categorial temático es esta matriz que estuvimos trabajando, ¿cierto?, en el taller del trabajo de síntesis. Y que esta matriz es el mismo tipo de análisis que uno hace cuando está con la hoja impresa o está en el computador y va marcando la unidad de análisis, comentando y poniendo el nombre del código, y luego llevando todo aquello a un lugar para categorizar. ¿Ya? Ese es el análisis de contenido categorial temático o el análisis del discurso, que es la misma manera de proceder, que tiene que ver con el trabajo, en el caso del discurso, exclusivamente de las palabras, ¿cierto?, de lo que se dijo por estas personas. Pero el análisis de contenido categorial temático es también con qué uno va a trabajar en el análisis de contenido, con el contenido de lo que dijeron las personas. Entonces, ambas están bien, o el análisis del discurso o el análisis categorial temático. Si Profe, quiere profundizar al respecto, yo le recomiendo leer el libro de Gibbs, o al menos revisar en específico. En el caso que usted tenga una investigación de corte mixto, el tipo de análisis es mixto, lo puede declarar así, según Hernández, o buscará algún manual de metodología cuantitativa o mixta que le diga aquello, pero Hernández dice que puede declararse por medio de un análisis mixto bajo el enfoque mixto, ¿cierto? Eso. Dígame, Aileen, Mabel, general. yo, profe, Mabel. ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, en que se realizan encuestas y no entrevistas, por ejemplo, semiestructuradas, por lo tanto no se da esa como libertad para poder ir más allá y poder, que se pueda explayar el entrevistado en este caso, que se le dé como las alternativas de respuesta? ¿Cómo se haría ese análisis? Ese es matemático. Ese tendría que ser así como una frecuencia, Claro. Ahí tendría que meterse con la con frecuencia estadística, porque absoluta y eso. es que mire, al usted haber esa es una encuesta, no es un cuestionario con preguntas abiertas en la cual la persona puede como escribir con sus palabras la respuesta. Lo que Exacto. usted me está hablando es una encuesta, y la encuesta, los pasos son para realizar una encuesta, operacionalizar las variables para poder crear los indicadores que van a ir en cada pregunta, ¿cierto? Entonces, la alternativa, a cada alternativa que usted le dio, se le asigna un valor numérico para luego poder obtener, ¿cierto?, la tendencia, lo que usted dice, la frecuencia, cuál es la que está más preponderante sobre la otra. Muchas veces eso lo arroja inmediatamente el formulario Google, inmediatamente algunas aplicaciones, pero esa es la operación. Entonces, en ese caso, lo que usted está analizando es, porque ahí en el análisis usted debería presentar gráficos, Claro, como un histograma, algo así. ¿sí? Ahí no es como el cualitativo que uno puede presentar solo texto, ¿no? Si usted hizo lo de los gráficos, o sea, lo de la encuesta, de la manera en que se presenta, eso es por medio gráfico. Entonces va a tener que hacer la sistematización, que le arroje los números, la estadística, crear su gráfico y al momento del análisis describir ese gráfico, ¿cierto? Entonces eso se llama estadística descriptiva. Y usted va a tener que declarar que hizo análisis de estadística descriptiva. Ok. ¿Ya? Vamos a añadirlo acá para que
Es como mixto o eso. Entonces usted aquí en el subtítulo 4, estrategia de análisis de los datos, declara cuál es su tipo de análisis, en 1 o 2 párrafos en relación a lo que hizo, a lo que ha hecho. Enseguida, en 1 a 3 párrafos, incluyendo, por ejemplo, la tablita de la matriz, usted define su unidad de análisis, es decir, el discurso de los profesores y los estudiantes que observamos. Aquí usted define cuál es su unidad de análisis. Entonces, la unidad de análisis, cuando yo les presento la matriz, y está como la cita, el fragmento, eso es una persona, como eso es la unidad de análisis. La unidad de análisis es la persona, en este caso en cualitativa, en sus investigaciones, o en cuantitativa igual, es la persona que emite algo, que dice algo, que expresa una preferencia. Entonces, la unidad de análisis está compuesta por el sujeto y lo que dice el sujeto, o lo que hace el sujeto. Esa es la unidad de análisis que ustedes tienen que declarar. Como al ser en su individualidad, ¿no? Nosotros trabajamos con profesores, y estos profesores los entrevistamos. Y de esas entrevistas recogimos lo que ellas decían. O a esos profesores los encuestamos. Y de esas encuestas recogimos sus preferencias, sus frecuencias. Esas son las unidades de análisis. Por eso, en la muestra, cuando yo hice la clase de la muestra, en el esquema que les presenté, había una parte que había que declarar unidad de análisis, objeto de análisis, o sea, objeto de estudio y la muestra. Porque finalmente la unidad de análisis es de donde desde donde es como el sujeto, la partícula de la muestra, ¿no? Pero se declara aquí, en esta parte. Porque aquí es donde las vamos a analizar. Ya está en análisis. Ya no está demostrada en la muestra, sino que está aquí en el análisis. Entonces, esta es mi unidad, mi partícula. Esto es lo que yo estoy específicamente investigando. Es el lenguaje de esta persona, lo que dice esta persona, su opinión, su preferencia. ¿Ya? Esa es la unidad de análisis que hay que declarar. Luego se detalla, y ustedes pueden ocupar una tablita, cómo hicieron ese análisis. Utilizamos una matriz de análisis, y ahí pone su matriz de análisis, y abajito quizá un ejemplo, como para concretar. ¿Ya? Ahí copiarán algún fragmento de algo que dijo alguien, ahí un ejemplo de un código de lo que ustedes tienen, y ahí algún ejemplo de una categoría. Así es como para ejemplificar. ¿Ya? Y si es que no ocupó la matriz de análisis, y ocupó otra forma de analizar, por ejemplo, lo hizo a mano alzada, es decir, con la transcripción en vivo, marcando, con el lapicito, con el coso, lo describe también. Esto es lo que tiene que hacer ahí, describir cómo analizó. ¿Ya? Pero el taller de análisis que hicimos en trabajo fue esto. Entonces usted puede declarar esto que hicimos. Pero si es que hizo otra cosa, o quiere declarar que lo hizo de otra forma, hágalo, pero esta es la parte en que tiene que describir aquí. ¿Ya? Y aquí no es necesario citar, ¿ya? Porque es más procedimental, es como ustedes analizaron. Y como ustedes analizaron, fue por medio del tipo de análisis, el discurso, el contenido categorial temático, que es lo mismo, que estamos hablando todo el rato, todo se relaciona. O en el caso de Mabel, grupo de Mabel, cuando hicieron Quanti, estadística descriptiva. O podía hacer un análisis del discurso y de estadística descriptiva. En fin. Depende de cada uno, ¿no? De cada grupo. Eso. Luego, en subtítulo 5, va el criterio de rigor científico. En este caso, vamos a utilizar la credibilidad. Hay otros tipos de criterio de rigor científico que por objeto de la asignatura es bueno saber. Entre ellos está el de credibilidad, ¿ya? El de credibilidad, que aparece aquí en el subtítulo 5,
yo le puse un asterisco y luego arriba otro asterisco para poder describir qué es la credibilidad. Ya, esto no tiene que ir por ningún motivo en su marco metodológico, por favor. Yo aquí estoy para que sepan qué es credibilidad, ¿cierto? Poniéndole el asterisco. Lo que tienen que declarar está acá abajo en negrita, de ahí para abajo. La credibilidad como criterio de rigor científico refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Es un criterio de rigor científico que podemos tener, declarar, para poder cumplir con esta parte del marco teórico, del marco metodológico. Y en credibilidad, que era lo que les iba a contar, existen entonces estos dos tipos a los cuales nos vamos a acoger, que ustedes pueden elegir. Y que van a elegir no porque lo van a elegir ahora, sino que es porque así lo han hecho hasta el momento. Ya, no es nada que estas decisiones se están tomando ya en tiempo pasado, ustedes ya las tomaron, ahora tienen que verbalizarlas, están todas tomadas, ustedes tienen que ahora verbalizarlas. Entonces, este criterio de credibilidad refiere a eso. ¿Cómo ustedes le dieron el rigor científico a su investigación? ¿Y ustedes cómo lo hicieron? ¿Por medio de corroboración estructural y o por medio de triangulación? ¿Y a qué se refiere con corroboración estructural? Voy a ir de inmediato. Entonces, en esta parte de 1 a 2 párrafos, y nada más, el subtítulo 5 solamente lleva criterio de rigor científico, y en 1 a 2 párrafos, nada más, usted declara que por criterio de rigor científico va a ocupar credibilidad y va a elegir, o sea, se va a ceñir a corroboración estructural o a triangulación. ¿Cuándo es corroboración estructural? Lo que hemos hecho ahora en este último momento. El proceso mediante el cual varias partes de los datos en las categorías se soportan conceptualmente entre sí, mutuamente. El proceso de análisis en el que estamos, está dando cuenta de este criterio de rigor científico. Al usted estar analizando y al estar generando sus categorías, se están dando cuenta, o así tendría que estar sucediendo, que los conceptos están implicados mutuamente uno a otro en miras de su objetivo de investigación. O sea, este es un tipo, y es de seguro el más preponderante, porque es la manera en que hemos procedido. Entonces, el criterio de rigor científico al cual se atañe nuestra investigación corresponde a credibilidad. En este sentido, creemos que la corroboración estructural es la que da sentido a esta investigación, según, no sé, Flick, Gibbs o Hernández. Ustedes ahí verán y podrán profundizar. Se trata de que todo esto, igual como investigación educacional, ustedes puedan profundizarlo en la lectura, ¿ya? Un curso, un ramo en la universidad, no solamente que el profesor esté todo el rato exponiéndoles, sino que ustedes también puedan complementar con lectura, y ahí, por eso, la bibliografía. Yo estoy sintetizando, si no, no tendríamos tiempo para poder abarcar tanto, porque las metodologías, como ustedes ven, están compuestas por muchos detalles, dependiendo del tipo, dependiendo del enfoque. El trabajo de síntesis profesional es para generar en ustedes competencias de investigación, competencias investigativas, no para hacer una investigación en sí. Esto los va a dejar preparados, ¿ya? Pero no es, en definitiva, el proceso final de la formación en la investigación. Es la base de la cual ustedes deberían partir. Y que además este ramo de investigación educacional debiera estar en su malla así como el primer año, segundo año, no ahora. El otro criterio de rigor, o sea, el otro criterio de rigor científico, pero estamos, a ver, para que no se confunda, el criterio de rigor científico que estamos utilizando es credibilidad, en el cual vamos a fundamentar. Puede ser o corroboración estructural o puede ser triangulación. ¿Cuándo fue triangulación? Cuando ustedes utilizaron, por ejemplo,
aquí más de un instrumento. Entonces, si es que usted no utilizó más de un instrumento, quédese con corroboración estructural y diga que ese es el criterio de rigor científico bajo la credibilidad que ocupó. Pero si usted ocupó más de un instrumento, puede decir que ocupó, ¿cierto?, corroboración estructural y triangulación de datos. No hay problema. Por eso el I-O. Entonces, la triangulación de datos es cuando son diferentes fuentes, instrumentos de recolección de datos, para poder darle como la credibilidad, la validez a nuestra investigación. Que triangulación no quiere decir que va a haber un tercer instrumento. Triangulación es basta con que ya hayan dos instrumentos, hay una triangulación. Y esta triangulación, yo me la salté al tiro a la de datos, porque no creo que vaya a ser por métodos y no creo que vaya a ser por investigadores, en su caso. A lo más es por triangulación de datos, pero no triangulación de métodos. ¿Por qué? Porque la triangulación de métodos es cuando se complementa un estudio cuantitativo que luego se puede conducir a un plano cualitativo mixto, o de cualitativo a mixto. O sea, utilizo un método y después utilizo otro método, pero no estoy ocupando los dos métodos al mismo tiempo. Eso es mixto. Y que probablemente la triangulación es de datos. No, aquí es cuando ocupo, como dice, complementar con un estudio cuantitativo que nos conduciría de un plano cualitativo a uno mixto. Por lo mismo lo descarto. Es más materia de tesis de posgrado. La triangulación de investigadores. Cuando varios observadores y o entrevistadores que recolecten el mismo conjunto de datos con el fin de obtener mayor riqueza interpretativa y analítica. Varios observadores e investigadores recolecten el mismo conjunto de datos. ¿Ya? Por ejemplo, se da mucho en los anillos que existían en Fondesit, que eran distintos grupos de investigadores. Por ejemplo, nosotros éramos un grupo. Todos los de DDA, investigación educacional, éramos un grupo. Y en la Universidad Austral había otro grupo de investigadores. Y nosotros aquí suministrábamos una entrevista, hacíamos unos grupos focales, y ellos allá hacían una entrevista en unos grupos focales. Probablemente con mismas características de muestra, porque es un estudio en conjunto. Nosotros le hacíamos a estudiantes vulnerables de colegios de Valparaíso, y ellos le hacían entrevistas a niños vulnerables de colegios del sur, de alguna ciudad del sur. ¿Ya? Esa es la triangulación de investigadores. Por lo cual no es el caso. Eso en cuanto al criterio de rigor científico, credibilidad. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Y ya estamos llegando al final. Aquí en el subtítulo 6, uno declara los aspectos éticos. Los aspectos éticos que fueron considerados en nuestra investigación para resguardar la participación de los estudiantes. ¿Y cuáles fueron esos aspectos éticos salvaguardados durante nuestra investigación? Que suministramos consentimientos y asentimientos informados. Que ustedes van a decir ahí que anexan al final del documento de investigación. Al final del trabajo de síntesis profesional, en un capítulo que se llama anexo, ustedes van a colocar los anexos. Colocarán uno o dos si es que los consiguieron con firma. En esto hay que ser bien pragmático. Uno, dos, y si es que consiguieron todos los documentos firmados, los colocarán todos mejor. Si no, colocan el prototipo del consentimiento. Es decir, el esquema. ¿Ya?
yo al principio les dije, porque no les puedo decir lo contrario en ese momento, así como, no, tienen que traerme todos los consentimientos firmados y todos con timbre. Si no, no hay validez en la investigación. Obviamente en ese momento tenía que decirle eso porque iban a iniciar el trabajo de campo y podían tener problemas ustedes si es que no andaban con esos consentimientos. Pero ahora, por objeto de la investigación, para declararla, basta con que ustedes presenten uno, dos o alguna muestra de los consentimientos o simplemente el formato del consentimiento, el que ustedes utilizaron. ¿Ya? En los anexos estoy diciendo, en los anexos. Uno aquí lo declara, pero eso se presenta en los anexos. Aquí no se pone nada de eso. Uno dice que ocupó el consentimiento y el asentimiento. No se pone aquí, se declara. ¿Ya? ¿Cómo eso, profe, de declarar? ¿Así como escribir? Eso me Como... refiero con declarar, escribir. Sí, Mm, sí. ya. ¿Ya? Cuando estoy diciendo declarar aquí acá rato, declarar credibilidad, declarar y fundamentar tipo de análisis, estoy diciendo escribir. ¿Ya? Pero declarar es un verbo más acertado, porque es el espíritu que ustedes tienen que tener para escribir, de declarar como un protocolo lo que se hizo. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué más van a decir? Que suministran consentimiento y asentimiento a sus muestras, y que están presentes en el anexo. Y que la participación fue voluntaria, con posibilidad de que abandonaran, y que se mantuvo por todo a lo largo de la investigación y se mantiene hasta el final de la investigación el anonimato y la confidencialidad de las expresiones, opiniones, evidencias y juicios de los participantes. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo. Esta tesis se encuentra enmarcada dentro de una investigación Fondesit, por lo cual los consentimientos informados que firmaron las participantes cuentan con la autorización ética de dicho proceso. La participación siempre fue voluntaria, siendo expresa la posibilidad de salirse de la entrevista, no responder preguntas o solicitar revisión de las transcripciones de las entrevistas, así como también se garantizó la confidencialidad en la participación y expresión de opinión, evidencia y juicio. Lo que les puse arriba. Es como un ejemplo, ¿no? Pero así más o menos debería redactarse esa parte. Y eso entre 1 o 2 párrafos que ocupan a cualquiera de estos autores o otros que ustedes conozcan para poder argumentar. Y por último, el subtítulo 7, que es la propuesta de solución. Y aquí ustedes deberían proponer una solución tentativa. Tentativa. No es definitiva, no es ejecutiva. Es tentativa. Proponga una solución tentativa a la problemática de su investigación mediante la confección y o descripción de una estrategia pedagógica que tenga relación con los conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de su formación pedagógica y al contexto educativo de sus participantes del estudio. ¿Ya? Entonces esto que suena así como tan grueso, en verdad es muy simple, y lo que tienen que hacer es proponer, jugársela por una propuesta en beneficio de la problemática, sugerir algo que ustedes tengan en mente hacia su problemática, y lo pueden hacer en 5 o 6 párrafos, y entre esos 5 o 6 párrafos intercalar tablas, o que solamente sean 3 párrafos y 2 tablas. Ahí ustedes verán, ¿no? Eso está a su criterio. Entonces, en esta parte, pero eso es nada más que 5 o 6 párrafos, o 3 párrafos y una tabla, no sé. Ahí es más o menos criterio de ustedes. Tampoco yo puedo decirles como todo, ¿no? También ustedes tienen que tomar decisiones. Y después yo en tutorías les diré, no, aquí hay que sacar, aquí hay que cortar, aquí hay que podar, hay que editar, pero ahora ustedes tienen que tirarse a la piscina. Proponer, por último, aquí la propuesta de solución, que vendría a ser como la 3.7, propuesta de solución. Ustedes, a continuación, presentamos una propuesta
a manera de sugerencia a la problemática que hemos abordado en esta investigación. Esta propuesta, ustedes ahí pueden mencionar que se desprende del trabajo de campo que ya han realizado, ¿ya? Porque quizá no pueden decir que se desprende del análisis, porque el análisis todavía no está. Pero sí está en sus cabezas y sí está su trabajo de campo. Entonces ya saben más o menos cuál podría ser una estrategia que podrían utilizar para ir en mejora de esa problemática. ¿Ya? Eso. Y aquí no se cita a nadie, solamente es ustedes, escribiendo como docentes una estrategia que vaya en mejora de las problemáticas educativas, psicosociales, psicológicas, en fin, que atañen a sus saberes disciplinares. Eso sería la guía, y al final, en resumen, nuevamente aparece este cuadrito, que sería como la síntesis de lo que tiene que tener. El título, un párrafo introductorio y los subtítulos. Por nada del mundo, por favor, que ocupen esto, o sea, que yo vaya a leer después el texto y aparezca subtítulo 1, criterio de investigación. No, no. No son niños chicos, no son niñas chicas como para copiar y hacer lo mismo. Usted aquí sacará subtítulo 1, sacará subtítulo 2, subtítulo 3, subtítulo 4, y pondrá acá, si es que el capítulo de la enumeración le da 3, este será el 3.1, y escribirán abajo. Este es el 3.2. Uy. 3.2. Escribirán abajo. Así, ¿ya? Lo que le estoy indicando acá es la estructura, ¿ya? Tampoco por nada del mundo vaya a aparecer el marco metodológico metido dentro de esta tabla. Si lo que ustedes tienen que hacer es escribir cómo escribieron su marco teórico, cómo escribieron su planteamiento, en prosa, no en enumeración. Esto que vamos a hacer de los subtítulos no es enumeración, son subtítulos, ¿ya? Eso, no sé si hay consulta. Profe, yo tengo una cuando se coloca como el anexo de los consentimientos como tal. Ese es como el formato en blanco, por así decirlo, sin los nombres, sin la firma, ¿cierto? Es solamente la muestra de lo que sí. Sí, sí, Ya. sí, porque a menos que usted haya pues, logrado como recolectar los consentimientos, que era lo que les decía recién. Si es que lo lograron, lo recolectaron y tienen la firma, igual sería como, estaría bien que los escanearan y los pusieran todo al final. Si no, basta con el prototipo, esta forma que vimos en una de las clases a puertas del trabajo de campo, ¿se acuerdan? ¿Ustedes completaron? Sí, sí. Eso, con eso basta, ¿ya? Ya. Y Y en si cuanto usted a la quiere y tiene lo otro, lo pone igual. ya. Y en cuanto a la propuesta de solución, igual no tenemos como que extendernos mucho en la redacción, porque igual tampoco es tanto. No. Es muy poquito si ven, miren, 5 a 6 párrafos, si estamos hablando de 5 a 6 párrafos, en donde cada párrafo tiene un mínimo de 4 líneas y un máximo de 8, es muy poquito. Por eso entra esta idea de tener una tabla o un esquema, porque la Ya. tabla o el esquema o la figura nos va a permitir como sintetizar a grandes rasgos cómo está constituida esa propuesta. Y ustedes que están formados en docencia deberían ser capaces de generar ese cuadrito, esa tabla, y de escribir, ¿no? Como talleres, una tablita, me imagino, como talleres. En una columna, taller 1, 2 puntos, y ahí una descripción muy breve de qué trataría ese taller 1. Taller 2, en otra columna, y ahí una descripción muy breve de lo que trataría ese taller. Así, objetivo de investigación, o si quieren la estructura clásica de la clase, ¿no? Como objetivo de aprendizaje, inicio, principio, fin. No sé, Ya. así, algo así, muy simple.
pero interesante, que ojalá sea interesante y creativo, ¿no? Igual ese factor es interesante. Eso, chiquillos, no sé si me consulta. Profe, me tengo que retirar, saludos. Sí, sí, ya estamos en la hora, de hecho me pasé en 6 minutos porque... no me pasé porque empezamos 15 minutos más tarde. La idea era que termináramos ahora con el taller y que ustedes, ¿cierto?, pudieran avanzar en la elaboración del marco metodológico según la guía que acabamos de ver. Pero yo creo que ya estamos en el tiempo, estamos cansados y hay personas que seguro tienen que retirarse. Así que agradecerles por estar, por participar, me encanta que participen, me motiva mucho. Muchas gracias por participar. Y lo que vamos a hacer, para que no lleguen la semana que tienen que entregar el taller, que es la semana... Esto es lo que tienen que entregar para el taller, pero en verdad esto es lo que tienen que presentar para el trabajo de síntesis, y por eso lo estamos haciendo, ¿cierto? Ustedes lo saben. Y quedamos que el 25 de octubre tendrían que estar finalizando y entregando la redacción del marco metodológico, según la guía que acabamos de ver. Entonces, la próxima semana, por favor, cualquier consulta que tengan, me la hacen respecto del marco metodológico. Para síntesis, en el taller de análisis tienen que entregarlo al marco, pero el marco metodológico, si tienen alguna consulta la próxima semana, me la hacen, ningún problema, ¿ya? Eso, para cosa que cuando llegue el próximo martes 25, luego del receso académico, ustedes lleguen ya con esto casi listo, cosa de terminarlo ese mismo día, ¿ya? De todas maneras, esto es pensado para investigación educacional, ¿cierto? Por lo que en tutorías en noviembre, cuando ya estemos full para la entrega del trabajo de síntesis, ahí vamos a volver a echarle un ojo al marco metodológico, como a todo le vamos a volver a echar un ojo. Pero la idea es que lleguen con esto, Liz Taylor, próxima semana consecutiva al receso académico, que es el 25 de octubre. Y esto para investigación educacional, que es por donde se les va a evaluar el marco metodológico, que equivale a un 25% de la asignatura, que es bastante. Eso. No sé si hay consultas. Creo que no, profe, porque además, en caso de cualquier cosa, todo está en la grabación, ¿verdad? Sí, pues, está La la grabamos. grabación. Ya. La voy a subir, exactamente. Sí. Muchas gracias, profe. Yailin, gracias a usted. No sé si hay más consulta. Sí, profesor, Dígame. era más que nada para recordarle que Natalia le había enviado un link que era para que si usted nos podía revisar una encuesta que la habíamos hecho de nuevo con unas imágenes que era para los niños. Ya. En Ya, verdad por favor. he estado con tantas cosas que ni siquiera he podido responder toda la cantidad de WhatsApp que me ha Ya, llegado. Así que voy a revisarlo. ya, profesor, Problema. gracias. Gracias a usted, Karen. Gracias, Pía. Que tenga buen día igual. Descanse. Eso. Descansen próxima semana, o sea, hagan las cosas que tengan que hacer, pero también descansen porque en noviembre se viene. Jiji. Ya. Chao, que esté bien. Chao. Chao, profe, Profe, que esté gracias. bien. Feliz día. Feliz día, profe. También. Gracias. Chao, profe, gracias y feliz día. Chao. Gracias. Chao, profesor. Chao. Chao, Gracias. Mabel.